Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julián de Troinology. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a tocar el tema de elegir una dirección. Es un tema bastante confuso, bastante polémico, pues por lo que en las estrategias que yo he mencionado siempre he dicho que uno tiene que elegir una dirección, sea alcista, bajista o neutral, ¿sí? Y queda como muy ¿sí? A la especulación de cada uno, subjetividad de cada uno. Eh, Y entonces he decidido pues hacer este video para aclarar un poco ese tema. Es una duda común, ¿sí? No es sencillo porque estamos acostumbrados a revisar temas de indicadores, medias móviles, estocásticos, el MACD, una cantidad de, de cálculos de indicadores que a la final pues pueden o no servir, ¿ok? Eh, Mi experiencia personal con todo eso es que no funciona todas las veces. Y al final eso te crea una esperanza pues, matemática negativa. O sea, no vas a, por decir, si tu estrategia es dar unas medias móviles y buscar eh, movimientos a favor de esas medias móviles, va a funcionar varias veces, pero no siempre y eso te crea que no, matemáticamente no tengas cómo ganar en ese escenario. Y tiene sentido, porque siempre le digo a las personas, si fuera tan sencillo, por ejemplo, que compráramos todos en el rebote a la media móvil de tal número, pues todo lo haríamos, todos ganáramos. Entonces, pues el mercado no tendría sentido, no hubiese cómo mover el dinero de un lado a otro. ¿Ok? Eh, Hay tres formas de elegir una dirección sin tener que tocar esos temas de análisis técnico que son muy subjetivos. ¿Sí? Revisar tendencias, triángulos, líneas de tendencia, canales, rompimientos, rebotes, todo eso es bastante subjetivo eh, y como no funciona siempre, por eso los descarto. Y eso frustra. Si tú haces un análisis técnico y determinas que basado en tu análisis el precio de la acción debería subir y no lo hace, te frustra como trader y tu posición va a salir perdedor. ¿Sí? Y quizás aciertes, pero el tema es el timing, no tienes el timing adecuado o la acción se demora un tiempo en tomar esa dirección. Entonces la primera forma es la conciencia del mercado. Eso tiene que ver con que tú monitorees diariamente el mercado. ¿Sí? No necesariamente tienes que saberte los niveles exactos de que está rebotando en este nivel, de que está la resistencia, de que está el soporte. No, nada de eso. Simplemente que si tú revisas diariamente, sabes dónde está el mercado ubicado y eso crea una conciencia. ¿Sí? Tú tienes claro dónde está y hacia dónde se está moviendo, sin mucho detalle. ¿Ok? Y eso ayuda mucho si mantienes una visión de largo plazo. ¿Sí? Si tú miras gráficos diarios, semanales, te es mucho más sencillo, ¿sí? Revisar esa conciencia del mercado. Para eso hay que revisar los futuros, es una un buen instrumento y es revisar los futuros, todos, es decir, los índices, los cuatro índices que hay, también revisa el oro, revisar la plata, y eso ya te lo va a mostrar cómo se debe hacer, pero tienes que adquirir esa costumbre. ¿Ok? Y la tercera opción que ayuda mucho es tener una lista de acciones líquidas. ¿Sí? Finalmente el índice, como el S&P 500, pues te muestra la dirección general de la bolsa. ¿Sí? Pero tener una lista de acciones líquidas te da un poco más de detalle fino. ¿Sí? Para saber qué tipo de acciones son las que se están moviendo a favor o en contra. ¿Sí? Por ejemplo, si tú ves que el índice está subiendo y vas y miras tu lista de acciones eh, y ves que hay cuatro o cinco que están moviendo, lo que por ejemplo Facebook, Apple, Amazon, tú dices, ok, ese es el sector tecnológico el que está moviendo el mercado, pero hay otros sectores que están
quietos o inclusive están bajando. Entonces eso te da como ese análisis y la conciencia del mercado para saber qué es lo que está moviendo. Y ahí tener una primera forma de elegir una dirección. ¿Okay? El segundo es el análisis estadístico. ¿Sí? Básicamente es revisar la volatilidad, revisar las desviaciones estándar, el porcentaje de crecimiento o caída del índice de la acción, ¿sí? Teniendo ya temas más estadísticos. Entonces, y eso también va a depender de elegir la dirección, porque si tú necesitas agregar delta o quitar delta a tu portafolio, pues tú vas a enfocarte en esos instrumentos de los cuales vas a tener que tomar una dirección. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo mucho delta positivo, yo necesito neutralizar, yo quisiera buscar algo que tenga posibilidad de bajar para que me dé delta negativo. Entonces ahí ya me estoy parcializando en solo algunos instrumentos que tienen que ver o que cumplen esas características y yo diga, ok, esto tiene la posibilidad de caer. Y ahorita les muestro un ejemplo práctico real del cual yo quise agregar delta negativo y ahí estoy eh, con una posición que les voy a mostrar. El segundo es entender la división estándar y el movimiento esperado. También les voy a mostrar en la plataforma cómo verlo, que para mí es el mejor indicador. Si alguien quisiera saber en dónde podría estar una acción en determinado tiempo, lo mejor es revisar la división estándar y el movimiento esperado. Ni un MACD, ni una media móvil, ni un RSI, ni un estocástico, nada de eso te va a decir en dónde podría estar la acción en determinado tiempo. Mientras que este indicador, que es básicamente estadístico y matemático, sí te lo puede decir y les voy a explicar cómo mirarlo. Y monitorear la volatilidad, ¿sí? Ese es otro análisis estadístico, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerde que en la volatilidad implícita va inversamente relacionada al movimiento del mercado. Es decir, si el S&P 500, por ejemplo, está subiendo, ¿sí? La volatilidad está bajando porque no hay incertidumbre, ¿sí? No hay miedo, ¿sí? Y así sucesivamente, y así pues al contrario. Y la tercera sería qué tipo de trader eres. ¿Eres un seguidor, ¿sí? del precio o un contrario al precio? Tiene que existir los dos. ¿Sí? Siempre tiene que haber alguien que quiera comprar y que quiera vender, independiente de la situación. Entonces, hay que buscar o hay que tratar de desarrollar la habilidad de en dónde quieres estar o cuándo es mejor estar en uno y cuándo es mejor estar en el otro. ¿Okay? Eh, en la vida tú puedes revisar y probablemente te des cuenta que eh, el que va en contra de las masas pues tiene un riesgo, por decirlo así, ¿sí? Pero de alguna manera tiene mayor expectativa de generar un beneficio mayor, porque cuando vas al metido con las masas, pues no tienes esa oportunidad. Eh, Eso tiene que ver simplemente con si eres contrario, ¿sí? Tú compras en todos los retrocesos y vendes en todos los impulsos. Es decir, cuando el precio está cayendo, tú estás comprando. ¿Sí? Eso es ser contrario. Si es seguidor, es cuando está cayendo el precio, vas vendiendo. ¿Sí? Y eso tienes que adoptarlo a tu personalidad. Pues no es algo que se pueda desarrollar fácil, pero de alguna manera tienes que ir revisando con la experiencia a qué bando te vas. Si quieres siempre ser contrario o si quieres ser un seguidor. ¿Sí? Vamos a la plataforma para mostrar de forma práctica esto. Yo, por ejemplo, reviso los futuros. Tengo esta lista de futuros donde reviso siempre, todos los días, el SP 500, en donde está. Sé que está en rango en este momento, está en máximos. Con eso es suficiente. Está en rango y está en máximos. ¿Sí? Ya tengo suficiente información. Pero a largo plazo lo veo alcista, ¿sí? Por lo que pues, viene creciendo todo este tiempo. El Nasdaq, como está altamente correlacionado, es igual. El Dow Jones es igual. Y el Russell es igual. ¿Ok?
Aquí tengo también la volatilidad que la voy revisando. ¿Sí? Si la volatilidad está alta o baja, en este caso parece estar baja, por ejemplo en el Russell, donde puede haber una expansión. ¿Sí? Y ahí yo mirando eso, digo que cuando hay esta expansión es porque el mercado puede caer en algún momento. Miren que cuando ha habido la expansión de volatilidad es cuando el mercado cae. ¿Sí? Aquí hubo otra expansión porque el mercado cae, porque van relacionadas de manera inversa. ¿Ok? Entonces de esa manera uno va viendo de manera general. Miro también el oro, ¿sí? Más o menos cómo está, la plata, el petróleo, etcétera. La idea es que tú mantengas siempre esa visión. Si tú nunca miras esto, pues no sabes dónde está el mercado, si está muy alto, está muy bajo, está en el medio, está sobrecomprado, está sobrevendido, no sé, hay una volatilidad baja, alta, etcétera. Entonces, siempre es bueno tener eso que hablábamos acá de la conciencia de mercado. ¿Sí? Revisar futuros, que es lo que les acabo de mostrar, mantener una visión de largo plazo, mirar gráficos diarios, semanales y tener una lista de acciones líquidas. ¿Sí? Que para eso puedes buscar, por ejemplo, aquí tenemos, esta es muy interesante, esta de Tasty Trade Default, porque ahí está Apple, eh, Amazon, Babas, o sea, como las importantes, y con eso vas viendo cuáles son las que están moviendo el mercado, ¿sí? En general, y qué sectores están empujando o no al mercado, ¿ok? Entonces, esta lista que no es larga, es pequeña, ¿sí? Puede darte un indicio de cómo está el mercado. El segundo punto, el análisis estadístico, ¿sí? Lo principal ahí es mirar la volatilidad, el VIX, ¿sí? Aquí está. Pero obviamente en torno a elecciones el VIX estuvo alto, ya cayó a 25, ¿sí? Eh, pero es muy importante saber cómo está el VIX, si está alto o bajo. Pongamos aquí el VIX, que es el del CBOE, porque eh, digamos que de alguna manera el VIX siempre tiende a dispararse y volver a la media. 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 ¿Sí? Es el funcionamiento del VIX. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que monitorear y aprovechar. Si él se dispara es porque generalmente hubo una caída del mercado. ¿Sí? Y eso te puede ayudar a que, como va a volver a la media, quiere decir que probablemente vuelva a subir el mercado. ¿Sí? Esto es un indicador fantástico de un retroceso. Cuando yo veo que hay un disparo a la media, para mí es oportunidad, disparo del VIX, perdón, es una oportunidad de comprar activos, ¿sí? Y también de vender opciones, ¿sí? Y por ejemplo, vender puts, porque este aumento de volatilidad encarece las opciones y yo puedo vender puts porque entiendo que el mercado va a volver, el VIX va a volver a la media, quiere decir que el mercado va a tender a su normalidad, que es ir hacia arriba, ¿ok? Esa es la forma de ver el VIX. Eh, el tema de la desviación estándar es simplemente, si miramos el SPY, la plataforma tiene para cada vencimiento, ¿sí? Tiene la desviación estándar, ¿sí? Que es, lo único que significa es que el 68% de las veces el precio se va a mantener entre las dos desviaciones estándar en estos 33 días. Punto. Esa es la estadística que tienes que tener claro. Y ahí es donde yo digo que no importa si yo soy alcista, bajista o neutral. Si yo me equivoco en que es alcista o es bajista, si yo posiciono mis estrategias basadas en la desviación estándar, pues no va a importar porque el 68% de las veces se va a mantener ahí. Por ejemplo, si yo vendo esta put, ¿sí? Yo vendo esa put que es alcista y supongamos que el precio me equivoqué y el precio cayó y cayó, pero cerca al vencimiento se encuentra por encima de la desviación estándar, porque estadísticamente así funciona, ¿sí? El 68% de las veces se cumple, pues yo
voy a ganar, así me haya equivocado en la dirección. Es decir, si yo vendo en este momento una put, es porque yo creo que de aquí va a seguir subiendo, pero me puedo equivocar y puede caer. Y tengo hasta el valor de 3.32, 3.33, o sea, hasta por acá, para equivocarme. Es decir, el precio puede caer hasta por acá y sin embargo yo puedo ganar porque me posicioné correctamente en una desviación estándar. Diferente a si yo vendo mi put, ¿sí? Pues justo acá, sin tener en cuenta esta desviación estándar y va vendo justo at the money, pues sí, mi dinero, la ganancia va a ser exponencial, pero, o va a ser más alta, pero mi probabilidad no es tan alta y me puedo equivocar. ¿Okay? Y eso sucede con los que compran. Si yo creo que va a subir, pues digo, voy a comprar una call. Compro una call, ¿sí? Y si me equivoco, voy a perder. ¿Okay? Entonces, eso es la desviación estándar. Y el movimiento esperado ya te lo da la plataforma también. Si ven esta línea sombreada como color naranja, quiere decir que ese es el movimiento esperado, que está dado por la volatilidad implícita, que dice que son de 16 por 95, aquí está. Entonces, ese es el movimiento esperado en los próximos 33 días. Así que también me da una buena señal para yo cubrir el movimiento esperado, por ejemplo, con un spread. Si yo creo que va hacia arriba y yo vendo este spread de put, sí, tengo una probabilidad del 77% y estoy cubriendo el movimiento esperado. No la desviación estándar, que sería hasta acá, pero sí el movimiento esperado. Y esto también me da ventajas de que puedo equivocarme en el movimiento, sin embargo puedo ganar dinero como vendedor. Si estoy hablando como vendedor. ¿Okay? Entonces es bueno tener claro la desviación estándar, el movimiento esperado, que lo acabo de explicar, monitorear la volatilidad implícita, saber qué tan alta o baja está. ¿Sí? Y el último es ser contrario o seguidor. Y eso ya depende de cada uno. Entonces, eh, ese es un poco, ese se adquiere con un poco de experiencia y es cómo yo puedo determinar qué porcentaje, ¿sí?, de cambio del instrumento en particular es muy alto o muy bajo. Por ejemplo, Cisco, aquí lo estoy organizando por porcentaje de cambio, subió el 7% el último día. Es muchísimo. Si yo miro Cisco, ¿sí?, miren la subida que tuvo. Claro, fue el día de earnings. Pero si yo soy un seguidor, ¿sí?, yo veo ese movimiento y yo me quiero pegar en esa subida, ahí compraría. Si yo soy contrario, veo ese movimiento y quisiera vender. ¿Ok? Entonces, ya depende de cómo uno lo vea. Y hay unos que son bastante evidentes. ¿Sí? Eh, por ejemplo, ahí donde les voy a mostrar el caso, este FT, ni sé qué es FTSH, ¿sí?, que tuvo esta gran subida y yo aquí vendí. Porque yo digo, tuvo una gran subida que es muy poco probable que suba y suba y suba así de manera exponencial. En algún momento tienen que retrocederse. ¿Sí? Entonces yo por eso vendí un spread. ¿Sí? Porque en ese caso quise ser contrario. ¿Sí? Quise ver el movimiento y digo, se tiene que bajar. ¿Sí? Y ahí es donde se ven las mejores oportunidades. ¿Se puede perder? Sí, porque vas en contra de las masas, de las personas, de las tendencias, ¿sí? Pero ahí es donde las oportunidades se pueden dar. Eh, y generalmente lo uso, por ejemplo, yo necesito un delta negativo, en este caso necesitaba un delta negativo. Lo que yo hice fue buscar qué instrumento se había movido mucho más hacia arriba. Por ejemplo, en este caso de Cisco. Si yo necesitara delta negativo, en este momento elegiría Cisco. Y me voy aquí y digo, ok, Cisco subió todo esto, ¿sí?, yo voy a vender. ¿Por qué? Porque me considero contrario y creo que él puede contraerse un poquito. Y en esa contracción yo voy a ganar. Obviamente este no aplicaría por el Ivy Rank, pero si tuviera un Ivy Rank alto, podría elegirlo. Ahora, si quisiera delta positivo, buscaría lo que más cayó. ¿Sí? En este caso sería el VIX, ¿sí?, o miremos el petróleo. El petróleo cayó, ahí podría yo irme hacia arriba, ¿sí?, dependiendo si yo soy contrario o soy seguidor. ¿Okay?
Simplemente eso te lo da la personalidad y tu propia experiencia de cómo quieras manejar eso. Yo creo que con eso terminamos eh, y sería las tres formas de determinar una dirección. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.